Hola, nuevamente bienvenidos a esta serie de seminarios que damos aquí en MAPS. Esta ocasión nos va a tocar hablar de el tema de home office. Mi nombre es Félix López, soy el gerente de ingeniería de MAPS. Bueno, hoy vamos a tratar el tema que se llama home office y ciberseguridad. ¿Por qué home office y ciberseguridad? Porque regularmente home office suena muy fácil, suena muy sencillo de hacer, pero tenemos que tomar ciertas consideraciones para poder trabajar en él. Y además de todo, si nosotros somos en algún momento un distribuidor de productos o soluciones de seguridad, tener la capacidad de enseñarle a nuestros clientes qué situaciones tienen que considerar para poder hacer un trabajo seguro. En este caso, lo que vamos a ver es dos cosas. Una, lo que es home office, la importancia que tiene y que en algún momento, vamos a decirlo así, nos suena muy fácil, pero no lo es a veces y tenemos que tomar ciertas consideraciones que serían bien importantes para que esto no se vuelva una problemática de trabajo, más allá de una solución de trabajo. Y finalmente, la parte del punto de ciberseguridad. En este caso, no solamente tenemos que tomar previsiones para que todo funcione, no solamente tenemos que tomar previsiones para que en algún momento nosotros podamos estar haciendo las labores que nuestra empresa nos pide, sino también verificar que nosotros estemos comunicándonos de la manera adecuada a través de los canales adecuados y con la seguridad adecuada para que podamos estar, digámoslo, protegidos y no ser susceptibles a un ataque. Eso es algo de lo que vamos a ver en el transcurso de la presentación. De inicio, home office, ¿qué es? Bueno, en síntesis es trabajar desde casa. Suena muy sencillo, muy trivial, ¿no? Home office, trabajar de casa, pues es la traducción directa. Sí, pero a veces eso se vuelve muy complicado. Nosotros consideramos que trabajar desde casa a veces es o ser muy laxos en algunas cosas. Voy a trabajar desde mi cama, voy a poder trabajar desde mi sala o cosas así, o voy a poder estar haciendo otras cosas, lo cual a veces se vuelve muy complicado. O el sentido contrario, hay mucha gente que trabaja desde temprano, se para muy temprano, empieza a trabajar y empieza a tener problemáticas de dejar el trabajo, vamos a dejarlo así. No tenemos digámoslo, la capacidad de organizarnos en ese sentido. Mucha gente ya trabaja con home office y en su momento esa gente ya tiene una metodología, una forma de trabajo, pero no necesariamente todos lo tenemos. Por eso es bien importante que trabajar desde casa implica todo un cambio en nuestra forma de pensar, de hacer las cosas. Cuando trabajamos en una oficina, como que nos encerramos y nos ponemos en el mood de trabajar en la oficina y estamos ahí y de alguna manera ya tenemos muy, digámoslo así, hecho nuestra forma de trabajo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que trabajar desde casa, ese cambio a veces es complicado e implica tener un cierto nivel de control de nuestros tiempos y de nuestras actividades que a veces ya se da por hecho en un trabajo en una oficina. Entonces, es bien importante considerar que esto cambia y que no vamos a estar haciendo, sí trabajando en lo mismo, pero no haciéndolo de la misma manera. Por lo tanto, es necesario que tengamos claros los flujos de trabajo que tenemos, la comunicación, cómo la vamos a establecer con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con nuestros clientes y disponer de la tecnología necesaria para poder hacerlo. Parte de lo que hablamos hace ratito y de lo que vamos a tocar más a fondo con la parte de la seguridad y las comunicaciones. Si esto lo analizamos desde el punto de vista de los empleados, nosotros como empleados podríamos considerar que se traduce en mayor productividad porque ya no tenemos una situación de distracción, nos podemos enfocar en las actividades y todo esto, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aseveraciones. Si hablamos de incrementar la calidad de vida, esto suena bien interesante. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que mover, ya no tengo que desgastarme en estarme trasladando hacia mi oficina o teniendo el estrés de llegar o en dado caso estar, digámoslo, bajo una presión. Ya estoy en mi casa, prácticamente lo que tengo que hacer es nada más encender mi computadora, tener asegurados mis comunicaciones y conectar. Y después al terminar, nada más apago mi computadora y se acabó, salí de la oficina. ¿Me incrementa la calidad de vida? Sí, me da más tiempo, pero tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de este tipo de cosas. Esto es lo que podríamos considerar para los empleados. ¿Qué pasa con la empresa? Para la empresa, nosotros, así como se modifica la dinámica del trabajador, se tiene que modificar la forma de trabajo de la empresa. Y la forma más básica de ver esto es que se necesita que una infraestructura nos posibilite estar conectados hacia la empresa y poder trabajar de la manera adecuada.
Necesitamos que tengamos el software, el acceso a la información que la empresa requiere que tengamos y todo lo que nosotros trabajamos de una manera común lo tenemos que manejar desde fuera. Esto es, tener los accesos adecuados, el acceso hacia los servicios, hacia los datos, hacia las cosas que necesitamos para poder desarrollar nuestro trabajo de la manera adecuada. Todo esto hace que también el enfoque de la gente que nos coordina o en su momento nosotros que coordinamos gente, tenemos que estar enfocados ahora en otra cosa. No podemos estar ahí como que diciendo en un caso tradicional de vino a trabajar o no vino a trabajar, sino más bien el asunto es qué estamos haciendo. Esto es centrarnos en la productividad más allá de la situación de asistencia. Esto nos cambia toda la forma operativa, toda la forma en la que de alguna manera tenemos que trabajar. Sin embargo, para todo esto y para que todo esto suceda de una manera adecuada, tenemos que tomar algunas consideraciones. En este caso, lo más típico, todos creemos que trabajar desde casa podemos trabajar como querramos. Sí, pero se vuelve un hábito no muy sano. Tenemos que considerar ciertos, digámoslo, hábitos estrictos y algunas ciertas reglas. Por ejemplo, vestirse para trabajar y establecer un horario. A lo mejor no me voy a ir de traje, a lo mejor no me voy a ir con una situación en la que yo tenga que ir a bolear mis zapatos, no sé, alguna cosa así, pero sí cuando menos no quedarme en pijama. Y establecer un horario muy claro de trabajo. ¿Esto por qué? Porque a veces podemos empezar a trabajar desde muy temprano, podemos empezar a trabajar, no sé, en el caso específico, a lo mejor decimos, yo entro a trabajar a las 9, pero bueno, a las 8:30 me conecto, empiezo a ver qué puedo hacer, y después empezamos a trabajar, nos metemos mucho en la parte del trabajo, las situaciones de reuniones y todo eso, no sé si a ustedes les pasa, pero en realidad el trabajo desde casa últimamente, si no lo habían hecho, es a veces más demandante que el trabajo en oficina. Y entonces empezamos a dejar de comer, empezamos a dejar los tiempos de lado, empezamos a hacer cosas y a veces nos pasamos del horario de oficina. ¿Qué significa esto? Que tenemos que establecer tiempos de descanso adecuados, tiempos de comida adecuados, porque eso a veces nos puede generar una situación contraproducente a trabajar en oficina. Podemos dedicarnos demasiado al trabajo y olvidar un poco la situación en la que estamos. Otra de las cosas es priorizar adecuadamente. ¿Por qué necesitamos priorizar? Porque a diferencia de estar en oficina, a veces uno tiene mucho más foco en ciertos horarios del día. Por ejemplo, consideremos que a lo mejor una situación en la cual mi trabajo haga que alguien más haga algo, esto es, lo que yo voy a hacer sea el condicionante para que alguien más haga algo, lo más recomendable es que lo haga yo por la mañana, para que entonces libere todo ese tipo de situaciones para que alguien más pueda seguir con su proceso. Entonces, lo recomendable es que todas las cosas que sean dependencias las hagamos por la mañana y todas las cosas que a lo mejor impliquen reuniones, situaciones que no tienen una necesidad de estar condicionadas a alguien más, las podamos trasladar para hacerlas por la tarde, para que no nos genere una problemática de que por mi falta, digámoslo, de cumplir con un trabajo, y además, digámoslo, actividad de la empresa se pare porque yo en algún momento no cumplí algo. Entonces, sería bueno priorizar adecuadamente mis actividades y determinarlas cuáles necesito hacer primero y cuáles después. Por el otro lado, seleccionar espacio adecuado de trabajo. Yo sé que no todo el mundo tiene una oficina en casa, no tenemos un espacio dedicado a la oficina, pero cuando menos tener un espacio en el cual podamos trabajar de una manera relativamente adecuada y que podamos estar en un entorno, digámoslo, sano para el trabajo. Esto es, no vamos a estar trabajando en nuestra cama, no vamos a estar trabajando ahí sentados en el sillón viendo la tele, sino de alguna manera estableciendo un espacio que nos permita trabajar de una manera sencilla y simple. Y vamos a hablar de seguridad también. Algo bien interesante es que tenemos que hablar con la familia. Estamos nosotros trabajando en un entorno que no es de trabajo, en un entorno que es familiar. Por ejemplo, en este caso específico, donde tenemos esta situación de estar por una condición de salud encerrados, vamos a decirlo así, en nuestras casas, necesitamos hablar con los demás integrantes de la familia para decirles, oye, estoy trabajando, voy a tener un espacio de trabajo, necesito hacer ciertas cosas, necesito considerar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque como es el espacio de la familia, a veces nos pueden considerar como que, pues están aquí y entonces a lo mejor es, oye, podrías hacer esto, oye, podrías hacer aquello, oye, me podrías ayudar acá, oye, podrías hacer. Entonces, el trabajo se desenfoca.
tenemos que tener ese tipo de controles y ese tipo de situaciones y hablarlas con quien las tenemos que hablar, que en este caso es la familia. Por el otro lado, tenemos que asegurar nuestro enlace a Internet y el acceso a las aplicaciones. Así como la empresa está, digámoslo, en la situación de darnos esos accesos, nosotros tenemos que considerar que desde nuestro entorno, donde vamos a trabajar, en este caso nuestra casa, tenemos que asegurar ese enlace para que podamos conectarnos, como el caso específico de poder llegar hacia un servidor, hacia algún dato, hacia alguna necesidad que tenga yo para poder trabajar. Esto es aplicaciones. Entonces tenemos que asegurarnos también de esto porque a veces se vuelve un poco complicado este tipo de situaciones que nos pudieran, digámoslo, generar una problemática de trabajo por no tener acceso a ellas. Y finalmente, tenemos que considerar que la mayoría de las empresas, cuando podemos trabajar desde casa o en algún momento ya tenemos ese tipo de trabajo, ya nos han proporcionado un equipo de la empresa para poder hacer este tipo de habilitamiento del trabajo. Sin embargo, cuando empezamos desde casa, empezamos a como que a tener la situación de poderlo usar, porque si a lo mejor a mis hijos se les ocurre tener una tarea, porque ahorita tenemos a los hijos en casa y la tarea y que hay que ver algo y no sé qué, a lo mejor prestar mi máquina para hacer ese tipo de cosas, lo recomendable es que no. Lo recomendable es que estemos trabajando en nuestro equipo y tengamos a lo mejor un equipo de casa donde puedan trabajar nuestros hijos o nuestros familiares y puedan en algún momento separar este tipo de situaciones para que no podamos tener una problemática por ahí hasta simplemente de algún error, algún borrado, alguna cosa que pudiera afectar nuestras situaciones en el trabajo. Así de manera sencilla y rápida, estos serían como que puntos que tendríamos que considerar para en algún momento tener un entorno de comunicaciones adecuado para el trabajo de casa. Sin embargo, esto a veces tenemos que considerar alguna cosa más. Si nosotros somos empleados de una empresa que nos está ayudando a hacer esto, tenemos que considerar algunas otras cosas. Pero si somos, imagínense, nosotros como mayoristas de seguridad, ustedes en algunos casos como distribuidores de soluciones de seguridad, no basta solamente con tener la comunicación, sino tenemos que además considerar que tiene que ser una comunicación que esté asegurada al menos en algunos puntos. Lo ideal es que esté asegurada en muchos puntos, pero bueno, que esté asegurada en al menos unos. Son de los puntos que vamos a tratar ahora. En este caso, vamos a hablar de ciberseguridad dentro del home office. ¿Por qué? Porque la oficina en el hogar es un objetivo, se ha vuelto un objetivo ahora. Y más en esta situación en la que estamos de salud, en la que tenemos que estar en esta situación, digámoslo, de confinamiento, tenemos mucho trabajo desde casa. Pero este trabajo desde casa tiene unas implicaciones, como cuáles. En este caso, trabajar desde casa se vuelve a veces muy fácil porque tenemos ya tecnología. Todos tenemos tecnología implementada, cuando menos la gente que se dedica a trabajar en este entorno de la cuestión de la informática, de la cuestión de la seguridad, pues regularmente tenemos un enlace en nuestra casa, tenemos algún internet, algún wifi, alguna situación así. Pero casi todos tenemos esto. Si se dan cuenta, un estudio dice que la tecnología tenemos prácticamente implementada en todos lados. Tenemos que el 95% de la población posee un teléfono celular y casi las tres cuartas partes tienen una computadora de escritorio portátil. Esto es, tenemos acceso a ciertas cosas. Sin embargo, al tener una oficina en la casa, lo podemos considerar, por ejemplo, si yo fuera un elemento no muy bueno en la cuestión de seguridad, que yo fuera un atacante, el trabajar desde casa a veces se vuelve muy fácil de atacar. ¿Por qué? Porque si consideramos, yo no sé qué tanto la gente que está trabajando en casa tiene la capacidad de asegurar sus enlaces, de evitar que le puedan tirar su conexión, de que en su momento puedan llegar a tener un acceso hacia su máquina y que puedan tener una problemática de operación y de confidencialidad de los datos al tener un enlace no tan seguro como podría estar considerándose el enlace que tuviéramos en nuestra oficina. Entonces, esto es bien, bien interesante. Si consideramos ahora que debido a esta situación de salud estamos en un 90% o más allá de eso, trabajando desde nuestra casa, tenemos que estar conscientes de los riesgos que esto implica mientras trabajamos así. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más preocupados y ocupados de lo que
en nuestra forma de trabajo desde casa estamos haciendo. Y entonces trabajar con un entorno mucho más asegurado. La oficina se ha convertido ahora en un blanco para el delito, como siempre lo ha sido, pero más ahora si es en casa, todavía es más fuerte este esquema. No sé si se han dado cuenta, pero este periodo de tiempo que llevamos, por ejemplo, con esto de la amenaza del COVID, ha habido más o menos una situación de ataques que son alrededor de 50 intentos de ataques a través de cosas bien simples, como por ejemplo, esta es la aplicación para que determines si el COVID te puede estar dando. Esta es la situación para que veas y localices los hospitales que en algún momento están dando el COVID. Esta es la aplicación para que de alguna manera tengas la capacidad de evaluar X o Y o Z cosa. Esta es la mejor información, la última información. Y tenemos una inundación de aplicaciones, de ligas, de informaciones, de correos que van referenciados hacia el COVID y que muchos de ellos son elementos de ataques. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de situaciones y poder empezar a trabajar de una manera más segura si es que no lo hacemos ya. Pero bueno, la buena noticia es que lo podemos hacer desde nuestra casa con simples actividades muy, muy básicas. Esto es, si yo soy, en este caso, un elemento que trabaja desde casa, voy a requerir ciertas cosas. Si yo soy un distribuidor, pues me va a ayudar esta información a que yo pueda trasladársela hacia mis clientes y que mis clientes tengan la tranquilidad de tener un consultor de seguridad que me está ayudando a asegurar, aún desde casa, todo el trabajo de mi oficina. Una de las formas más comunes y más simples que tenemos de tener una problemática es que tengamos nuestras máquinas sin actualizar. Yo sé que hay mucha gente que va a poner en evidencia esto porque va a decir, no, es que actualizar se vuelve un problema y las máquinas a veces no funcionan y todo esto. Pero regularmente las actualizaciones son por un sentido. El sentido es tapar algo que no está funcionando de manera adecuada. Si ustedes tienen una referencia, la mayoría de los ataques están enfocados o están basados en una vulnerabilidad de un sistema operativo, de una aplicación o de algo. Y eso casualmente es una consecuencia de algo que no está bien hecho. En este caso, el software, por ejemplo, tiene un hueco de seguridad, tiene algo que le llamamos vulnerabilidades. Y casualmente esas vulnerabilidades las corrigen con los parches. Entonces tendríamos que estar, si no al 100%, sí asegurándonos de que nuestros equipos estén lo más actualizados posibles para que podamos evitar ese tipo de huecos de seguridad de inicio. La forma más básica de asegurar nuestras situaciones de trabajo es a lo mejor instalar un dispositivo que nos permita comunicarnos de una manera adecuada o algún software que esté protegiendo nuestros datos. El más común, el más tradicional, lo que más conocemos es un software de protección de nuestro endpoint, esto es de nuestra PC. Entonces, para eso necesitamos trabajar con algún elemento que nos permita tener protegidos nuestros datos y nuestro equipo, ya sea un antivirus tradicional o ya sea un antivirus de nueva generación, lo que ahora le llamamos EDRs. Si ustedes pueden ver aquí abajo, tenemos una serie de tecnologías que casualmente les podrían ayudar para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros como elementos de seguridad nos volvemos los consultores de nuestros clientes. En este caso, de nuestros distribuidores o de nuestros clientes finales para poderles enseñar este tipo de cosas y determinarles qué necesitan al menos hacer para protegerse. Por ejemplo, en este caso, si nosotros trabajáramos con un sistema de un entorno de protección del punto final, podríamos utilizar una tecnología como en este caso uno de nuestros, digamos, los socios de negocio, nuestros fabricantes, SentinelOne, que nos permite establecer un endpoint con una protección muy buena a través de un EDR, un antivirus de nueva generación que nos permite trabajar de una manera muy segura, donde tenemos a lo mejor ya no la situación de tener un antivirus tradicional con firmas y que tenga que estar conectado hacia una consola, sino que pueda estar trabajando de manera autónoma ahora que estamos en nuestras casas. En este caso, trabajar con toda la tranquilidad de estar protegidos, aun cuando no tengamos esa consola de administración que nos pudiera estar, digámoslo así, administrando nuestros endpoints. Este es uno de los ejemplos que podríamos tomar. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que trabajemos a través de un enlace de comunicación seguro. Esto es complicado, pero a veces, digámoslo, un elemento relativamente fácil de desplegar. Complicado en el asunto de que no todos lo tenemos, no todos tenemos a lo mejor un elemento de protección, un firewall, una cosa en nuestra casa,
pero sí tenemos la capacidad de que en nuestra empresa tenemos a lo mejor un elemento de protección de este estilo, de un firewall. ¿Qué es lo que podemos establecer? Pues lo que tradicionalmente sucede, una conexión de VPN, para que podamos entonces cifrar nuestra comunicación desde mi PC hasta el entorno de mi empresa, donde en teoría yo regularmente trabajo y puedo estar seguro. Por lo tanto, la recomendación es que trabajemos siempre a través de una conexión de VPN para estar intercambiando esa información entre nuestra empresa, en este caso nuestros servidores, nuestras aplicaciones y nosotros, y nuestra PC. Para que podamos hacer esto, podemos tener algún elemento de los que tenemos, por ejemplo, en este caso en Maps, y que podemos ofrecérselo, si fuéramos distribuidores, hacia nuestros clientes y poderles ayudar para que esta comunicación se dé de una manera muy adecuada. ¿Para qué queremos una VPN? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es comunicar nuestro punto final, en este caso nuestra PC, hacia nuestra oficina a través de un medio seguro. En este caso, el más común, el más tradicional, a través de un entorno de conectividad a través de un protocolo de VPN llamado IPsec. Pero también esto nos permite establecer que este cliente se comunique hacia acá con la instalación de un cliente, digámoslo así, un cliente de VPN en mi PC. ¿Qué pasa cuando en este entorno yo no puedo hacer eso o a lo mejor la empresa donde yo trabajo o los clientes que yo contacto no tienen esa capacidad o no tienen la posibilidad de darle un equipo a sus usuarios para poderse conectar? También tienen otro medio, que esto es a través de sus computadoras personales. No es lo más recomendable, pero también pudiera ser. Sin embargo, para ese entorno también tenemos una forma de solucionarlo, como es a través de una navegación de nuestro browser. Esto es, a través de nuestro propio browser podemos establecer una VPN a través de un protocolo que se llama VPN SSL y podemos establecer algo que no necesite instalar algún agente en nuestra máquina y que nos permita hacer una comunicación hacia nuestra oficina y poder tener al menos un canal seguro en un entorno que a lo mejor no es el más ideal, pero que bueno, que finalmente lo estoy tratando de asegurar a través de este tipo de comunicaciones. Esto nos permite hacer una VPN entre mi cliente y mi oficina sin tener necesidad de tener instalado nada, simplemente un navegador. Con un navegador, todos tenemos un navegador en la PC de nuestras casas, con eso podríamos hacer una VPN. Esta es la parte de VPNs. Pero bueno, eso es lo que más tradicionalmente se tiene, lo que la mayoría de la gente considera. Pero que creen, hay más cosas que podemos trabajar, hay más cosas que pudiéramos en su momento ofrecer hacia nuestros clientes o en su momento usarlas nosotros como elementos de seguridad para mejorar nuestros entornos y tener una situación más controlada en la forma en la que operamos. Si ustedes recuerdan, hace ratito hablé de una VPN, pero ¿qué pasa si esa VPN, el típico caso, a lo mejor luego a través de un navegador y voy a un café internet, vamos a pensarlo así, si fuera en un entorno donde no fuera home office, o vamos a pensarlo en nuestra casa propiamente, en nuestra casa. Agarramos nuestra PC de casa, abrimos un navegador, nos conectamos a través de la VPN vía navegador y dejamos ahí típicamente que guarde nuestras credenciales, ¿no? Porque todos le decimos guarda las credenciales. Y de repente, por alguna situación, esa PC la empiezan a usar otros miembros de la familia y casualmente se quedó guardado en la liga hacia la VPN y casualmente se guardaron las credenciales y de cualquier manera, digámoslo muy simple, alguien puede estarse conectando aún de nuestra propia familia hacia nuestra oficina sin tener la necesidad de. ¿Esto por qué? Porque tenemos una situación en la cual nuestra conectividad depende de una cosa simple, que es un usuario y un password y una dirección, y eso ya lo tenemos en nuestra PC. ¿Por qué no consideramos que necesitamos un poquito más de seguridad, como en este caso una autenticación más fuerte? En este caso una autenticación de 2 factores. Ustedes, me imagino, que deben de tener una cuenta en el banco donde ustedes ahora a lo mejor transaccionan a través del navegador y hacen casualmente, esto que acabamos de hablar, una VPN hacia el banco a través de un navegador, pero ustedes cuando entran no solamente entran con un usuario y un password, sino entran con un usuario, un password y un factor más, que es en este caso algo que tenemos, un token que en su momento puede ser físico o que nos pueden instalar en nuestro teléfono celular para poder utilizar un numerito extra que me permite asegurarme que no nada más necesitan mi usuario y mi password, sino necesitan un tercer elemento, que en este caso sería ese factor de token para poder hacer esa conectividad. En esto, en el entorno de tecnología, lo llamamos autenticación de 2 factores. En este caso, podríamos hablar de que no solamente necesitamos tener una contraseña segura, donde tengamos una contraseña que no sea ni mi fecha de nacimiento,
ni el cumpleaños de mis hijos, ni el cumpleaños de mi esposa, ni el cumpleaños de mi perro, ni el nombre de mi perro, ni el nombre de mi gato, sino cosas que fueran algo que sea realmente seguro, pero a veces pecamos un poquito de eso y le ponemos contraseñas muy elaboradas y le ponemos AJ25 gato punto guión diagonal y de repente cuando queremos repetirla ya no nos acordamos, entonces podemos tener una contraseña relativamente fuerte, pero una de las cosas que me ayuda a asegurar esta conectividad es un factor extra. En este caso, imagínense un factor donde pudiera yo meter una cosa extra. En este caso les comento de Asset Secure Authentication. Les podría ayudar en estas situaciones para que desde su PC, usted al momento que ponen su contraseña, puedan hacerlo a través de su propio teléfono o de algún dispositivo para poderse conectar sumando esto a las comunicaciones y haciéndolo más seguro. Esto es, no solamente necesito la contraseña, sino también necesito algún otro factor para poder hacer que la conectividad se dé y podamos estar ligados hacia nuestros datos, hacia nuestros dispositivos, hacia nuestra empresa. Además de la VPN, claro, no estamos hablando de descartar unos por otros, sino estamos hablando de hacerlo más robusto cada vez. Si además de eso tenemos una situación que ahora se está dando mucho de algo que se llama SDPs o autenticación basada en contexto. Esta es una terminología que relativamente no es nueva, pero que está tomando mucho auge en el mercado y que nosotros podemos utilizar tanto para nuestro uso como para vendérsela a nuestros clientes si es que somos distribuidores de este tipo de situaciones. Imagínense nada más ustedes que más allá de estos dobles factores y lo que sea, pudiéramos determinar que alguien tuviera acceso o se autenticara hacia mis dispositivos o hacia mis datos según el contexto donde se encontrara. ¿Suena raro? Déjenme les explico. No es lo mismo que yo me esté conectando desde mi casa hacia los datos de mi oficina, hacia los servidores de mi oficina, a que cuando yo estoy en oficina. Probablemente cuando estoy en la oficina yo tengo una visión global de toda la red de la oficina. Pero en este caso, cuando yo estoy remotamente, a lo mejor lo único que necesito es conectarme a mi base de datos, a mi sistema de CRM, a mi sistema, digámoslo, de operación básica para poder trabajar. Eso lo va a determinar ¿qué? Lo va a determinar el contexto donde yo esté trabajando. En este caso, la ubicación, la máquina donde yo me esté conectando o ese tipo de cosas. Si eso yo lo traslado a este tipo de seguridad, yo puedo utilizar tecnologías que me permitan hacer este tipo de discernimientos y poder hacer esa conectividad de la manera que es la más adecuada. Vayamos a este punto. En Upgrade, por ejemplo, que es una tecnología que hace SDP, Software Defined Perimeter, nos permite establecer autenticaciones y accesos basadas en el contexto de operación. Por ejemplo, aquí vamos en este punto donde tenemos un operador que a lo mejor es de desarrollo y que tiene acceso a ciertos dispositivos o ciertas aplicaciones de mi empresa, pero no necesariamente a todo lo que la empresa pueda tener. Igual, de la misma manera, alguien de sistemas puede tener a lo mejor acceso a otro tipo de situaciones y aplicaciones que no tiene el desarrollador. E igual la gente a lo mejor de contabilidad que está trabajando desde su casa, pues tiene derecho a acceder a la nómina o alguna otra cosa, pero no necesariamente ni lo que hace la gente de desarrollo ni lo que hace la gente de sistemas. Entonces podemos empezar a trabajar basados en roles, en contextos de operación. Si se dan cuenta, esto no es un elemento solamente de conectividad, sino es un elemento que me permite hacer la administración de toda esta serie de cosas para poder determinar a dónde sí y a dónde no tengo que conectar. Estos serían algunos elementos que, como pueden darse cuenta, nos pueden robustecer nuestra solución de seguridad. Típicamente todos pensamos en un antivirus, en una VPN, pero este otro tipo de cosas como que las dejamos un poco de lado. Es bien importante que las consideremos. Y una de las que dejamos mucho de lado es esta parte del correo electrónico. Como les comentaba hace rato, ha habido alrededor de 40 situaciones en variantes de formas de atacar a la gente a través de situaciones falsas de enlaces a información o a datos o a algo relacionado al COVID. Y eso, mucho de ello está llegando por el correo. No sé si a ustedes en algún momento les tocó, pero es muy probable que hayan visto el caso en el cual les llegaba a lo mejor un correo diciéndoles tu cuenta se bloqueó o ese tipo de cosas. Son muy viejos, sí, pero ahora está la situación de aprovechar los tiempos. En este caso, por ejemplo,
a llegar muchos correos en los que dicen, pues mira, aquí está la situación de la solución del COVID, los nuevos estudios, lo que sea, y todo llega por correo. Dale clic a esta liga. ¿Y qué hacemos? Pues a lo mejor por situación de esta quererse informar, pues ¿qué hacemos? Le damos clic y resulta que a lo mejor estamos dando permiso de que alguien entre en nuestro entorno. Pero esto podríamos detenerlo desde antes. ¿Dónde lo podríamos detener? En nuestro servidor de correo. ¿Eso qué implica? Que necesitamos tener un servidor de correo protegido con algo que se llama un Email Security Gateway. En este caso, nosotros podríamos ofrecer a nuestros clientes o usarlo de manera interna un entorno de solución que nos permitiera hacer ese tipo de controles como Proofpoint. En este caso, imagínense, si yo una vez que llega un correo o una vez que sale, tener la capacidad de poderlo analizar, administrar y verificar para controlar qué está pasando con él. Tanto para verificar si trae virus, si trae alguna liga que no es adecuada, si trae un attachment que no es adecuado y poderlo eliminar desde ese momento para que no le llegue a mis usuarios, porque mis usuarios a veces ni se fijan si está o no contaminado el correo, simplemente les llega un correo, dicen, ok, lo abro y se acabó. El típico caso para la gente que es de ventas, les mandan un correo que dice, aquí está la orden de compra, ábrela. ¿Y qué es lo que hacen? La abren y entonces tienen un problema. Eso lo podemos detener desde el sistema de correo, desde antes de que llegue a nuestro usuario. También podemos evitar que nuestro correo salga con situaciones iguales, con situaciones en las cuales yo pueda tener alguna problemática de que estoy enviando información que no debería salir de la empresa a través del sistema de correo. O tenemos a lo mejor ataques ya muy sofisticados, donde tenemos a lo mejor una situación de business email compromise, que es en este caso que nuestro propio nombre se esté usando para algunas situaciones que no deberían ser. Y todo esto lo podemos validar a través de un sistema de Email Security Gateway. Y podemos proteger tanto nuestras PCs como nuestros dispositivos móviles, como nuestros teléfonos o ese tipo de cosas, para poder tener un elemento de respuesta mucho más rápido y en algún momento hasta tener un almacenamiento de nuestro correo. Si se dan cuenta, esto viene a complementar la situación que también a veces dejamos un poco de lado, que es la parte de correo. Si nosotros consideramos esto como un elemento clave, les aseguro que vamos a bajar el nivel de incidencia de problemáticas en nuestra red o en nuestras comunicaciones o fuga de datos de una manera muy importante. Ahora, ¿qué les parecería si además de todo eso encriptamos nuestros correos? A veces suena muy complicado. Decimos, no, está demasiado complejo, demasiado difícil, pero no lo es. Y eso nos permite, digámoslo, estar asegurando que el intercambio de información también sea válida. Más allá de que tengamos problemáticas, puede llegar a suceder la situación en la cual nosotros tenemos ya a lo mejor un sistema de correo en el Internet, a lo mejor, no sé, las soluciones tradicionales, hablamos de Google, hablamos de Microsoft, hablamos de servicios de correo que lo que hacemos es para evitarnos la problemática del correo, ¿qué hacemos? Pues ¿sabes qué? Súbelo al servicio de Google, súbelo al servicio de Office y entonces ya nos desligamos del correo. Pero ojo, ellos nos están proveyendo un servicio, esto es conectividad solamente, pero la conectividad no implica seguridad. Tenemos en algún momento una situación de seguridad con esos proveedores, pero es muy básica. ¿Qué pasa si ese proveedor, vamos a pensarlo en la situación más, digámoslo así, difícil, que el propio proveedor tenga un problema de seguridad internamente? Si ellos están recibiendo nuestro correo, tendrían la posibilidad de verlo y toda esa serie de cosas. ¿Qué pasa si yo lo encripto? ¿Qué pasa si yo solamente se lo doy a un destinatario en el cual tiene la capacidad de leerlo o no? Esto suena bien interesante. Es posible cifrar esa información. ¿Y qué pasa si eso lo llevo más allá? ¿Qué pasa si eso lo llevo a encriptar los datos que tengo en mi PC? Por ejemplo, en el caso específico, ahorita estamos trabajando en casa y a lo mejor no hay una problemática de inseguridad, pero ¿qué pasa cuando yo regreso de mi casa hacia la oficina y de pura casualidad, o una mala suerte, por así decirlo, tenemos un problema de que perdemos nuestra laptop o en su momento nos la roban? Tenemos una problemática más allá de la propia situación del valor del equipo, de la información que llevamos ahí. ¿Qué pasaría si nosotros, además de encriptar nuestro correo, también pudiéramos trabajar con la encripción de nuestros datos? Sí, ya sé que mucha gente va a decir, sí, pero es bien pesado para la máquina, eso no debe hacerse de manera normal, porque la máquina se sobrecarga de trabajo y toda serie de cosas. ¿Qué pasa si les digo que hay una solución que les pudiera ayudar a hacer esto de una manera muy simple y administrada, cosa bien importante, que les permitiera tener control de qué se está o qué nos está encriptando nuestras máquinas? Y entonces tener la capacidad a lo mejor de poder tener toda nuestra máquina en cuanto a archivos y carpetas encriptados
o nuestro correo para poder intercambiar información entre nosotros de una manera sencilla, de una manera fácil y que además yo pudiera administrar como administrador general de la empresa y poder tener el acceso a esa información en el momento en que mis jefes la requieran y no caer ahora en la función aquella de que dicen, oye, encriptó su máquina y la dejó con un password que ya no existe, que eso es lo típicamente que sucede. Tenemos una máquina encriptada súper segura, tan segura que solamente el password se lo sabe o solamente el sistema de encripción se lo sabe el usuario y cuando el usuario por alguna razón no está, se va y ya no es parte de la empresa, ya no podemos desencriptarlo. Imagínense que tuviéramos la capacidad de poder hacerlo, de poder tener a lo mejor como una especie de master key que nos permitiera de una manera adecuada desencriptar los datos aun cuando no tuviéramos la contraseña original y poder hacer esa disponibilidad de los datos. Esto suena bien interesante y es algo que nos puede ayudar a complementar las soluciones de seguridad. Si se dan cuenta, esto es aplicable en entornos de operación remota, pero también en entornos de operación local. Estamos hablando de cosas que nos ayudan a mejorar la seguridad, en este caso enfocadas en el home office, pero que nos ayudan a mejorar la seguridad de nuestros elementos de trabajo. Una vez que ya pusimos todo esto y que a lo mejor ya suena muy complicado, muy pesado, tenemos que considerar una última cosa. ¿Cuál es? La última cosa que tenemos que considerar es tener un plan de respaldo. ¿Qué pasa si se roban mi información? ¿Qué pasa si la tengo encriptada? Pues está perfecto, a lo mejor ya nadie va a tener la capacidad de verla, digamos lo de hacer mal uso de ella, pero yo necesito tenerla, yo necesito usarla, yo necesito recuperar esa información. Por lo tanto, yo necesito tener un plan de respaldo de mi información para poder entonces recuperar mi operación de una manera mucho, muy rápida. O cuando menos, si no tan rápida, poderla recuperar. Entonces, para esto tenemos la capacidad o la necesidad, vamos a decirlo así, de hacer respaldos a través de entornos que me permitan asegurar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de softwares de respaldo que pudieran, digámoslo, respaldar nuestra máquina completa o solamente archivos, pero una de las grandes problemáticas vuelve a ser la misma. ¿Cómo administro esto? ¿Cómo sé que nada más está respaldando donde yo deba respaldar? ¿Cómo sé que lo debe estar haciendo en los periodos de tiempo que lo deba de hacer? Pues para esto necesitamos un software o algo, una solución que nos permita establecer copias regulares de seguridad, que podamos hacer esta información, ese control adecuado en los entornos que nosotros queremos. A lo mejor en nuestra nube privada, donde tenemos un espacio para poder hacer ese respaldo, a lo mejor en nuestra nube pública donde hacemos el respaldo de esto, o la nube propia del fabricante. Imagínense que tuviéramos en algún caso, a través de ese sistema de correo que a lo mejor no tenemos protegido, un elemento típico de que está llegando un ransomware. No sé si se enteraron, pero estaban hablando aquí en un hospital en Estados Unidos, a pesar de que estaba en operación específicamente crítica por la situación de salud, además, tuvieron un problema de seguridad informática donde se les metió un ransomware y se les encriptaron las cosas. Entonces, imagínense que de por sí estar en una situación crítica, además tener cosas encriptadas para no poder operar y de alguna manera estar estables en la cuestión de conocimiento de los datos de nuestros pacientes, de las cosas, se vuelve una problemática gigantesca. Si tenemos la posibilidad de tener un respaldo y poderlo restaurar, podemos recuperar la operación, si no bien de manera inmediata, cuando menos podemos recuperar en un tiempo razonable y sin necesidad de estar considerando si vamos a pagar o no un rescate o ese tipo de cosas. Para eso nosotros podemos ofrecerles un elemento que les pudiera ayudar como Acronis, donde pudiéramos proteger prácticamente cualquier plataforma de las que estuvieran ustedes trabajando, desde Microsoft hasta servicios de la nube, hasta Linux, hasta situaciones muy, muy específicas, hasta dispositivos móviles, donde pudiéramos tener la capacidad de recuperar los datos o recuperar nuestra operación de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla que estar pagando rescates, por ejemplo, por un ransomware. Si se dan cuenta, todo esto que platiqué ahora nos ayuda a mejorar nuestras comunicaciones y nuestras situaciones de operación de una manera más segura. Eso si lo hacemos de manera personal, pero si además de todo somos distribuidores, imagínense qué tanto le podemos ayudar a un cliente y esto nos va a ayudar a reactivarnos tanto a nosotros como al cliente de una manera mucho más, digámoslo, amigable y poder entender que las necesidades que estamos teniendo ahora las podemos ayudar a solventar y podemos entonces hacer que la gente tenga una mejor operación, una operación más segura y además de todo, algo de lo que preocupa a todos como tal, que no podemos ocultar, es
poder estar activos y poder seguir haciendo y generando negocio entre lo que estamos haciendo y entre la situación que tenemos. Esta es una muy buena forma de poder ahora enfocar otra forma de trabajo para la gente que es distribuidora, poder tener otra forma de trabajo de cómo ayudar a nuestros clientes a ser más seguros y poderles dar esa consultoría que los clientes a veces necesitan. Y si soy un usuario final, en el caso de ver qué cosas voy a necesitar y poder, digámoslo así, estar mucho más consciente de todas las situaciones que me pudieran pasar y que pudiera yo evitar si tuviera este tipo de soluciones en el mercado. Con esto termino la presentación. Quería enfocarla en entornos donde pudiéramos o aprovechar el elemento para poder hacer una forma nueva de negocio, o que si soy un usuario final, pudiera yo pensar en las cosas que a lo mejor no tengo y que pudiera yo complementar para poder asegurar propiamente mi operación. Si yo implemento alguna de estas medidas de seguridad como punto de inicio, también debe aplicarse mis medidas en el punto final. Sí, claro, algunas cosas específicas podemos utilizarlas según la forma en la que se operan. Por ejemplo, un antivirus tiene que estar tanto en los servidores de la empresa como en las PCs. Entonces se operan en los dos lados. Pero hay cosas como, por ejemplo, la microsegmentación o en este caso lo que llamamos el Software Defined Perimeter, se tiene que hacer en un entorno donde mi máquina se conecte hacia la empresa, por lo tanto, donde opera prácticamente el control es en la empresa, pero donde está instalado es en mi PC. Esas serían las cosas que tendríamos que considerar. ¿Cuál es la diferencia entre FortiMail y Proofpoint? Bueno, en este caso, FortiMail es la solución de Email Security Gateway de Fortinet y Proofpoint es una empresa dedicada 100% a la parte de seguridad de correo. Por eso es por lo que les recomendé esta parte. Nosotros también trabajamos con las soluciones de Fortinet en nuestra empresa y las distribuimos para ustedes, pero lo enfoqué más en una solución que fuera puramente Email Security Gateway. Sin embargo, en términos operativos, la diferencia entre ellos es muy pequeño. A lo mejor, en este caso, Proofpoint tiene algunas funcionalidades extras que a lo mejor Fortimail no tiene. Por ejemplo, la parte de análisis de ligas que venían incluidas en el correo. Eso Proofpoint lo tiene trabajando desde hace fácilmente 5 o 6 años y Fortimail lo integró hace 2 o 3 años. Entonces, sí es una solución muy buena Fortimail, es una solución muy buena también Proofpoint, pero si lo vamos a ver a nivel, digamos, lo comparativo, estamos hablando de que hay una empresa que se dedica al 100% a eso, que es en este caso Proofpoint, y que regularmente saca cosas al mercado antes que los demás. Fortimail en este caso no está mal, está atrasito de ellos, pero es una solución que también es muy considerada. Ahí me complementan la pregunta y me dicen que en costos, ¿cuál es la diferencia? Va a depender mucho del entorno operativo. En este caso, a veces es más conveniente el asunto de Fortinet porque no trabaja en base a usuarios, está trabajando en base a capacidades de caja, pero en realidad, si lo vemos así comparativamente en cuanto a costos, no son muy diferentes, ¿eh? Para los negocios que no tienen mucho presupuesto, las opciones gratuitas son viables o seguras. Les voy a decir una cosa, en entornos reales, esa visión de tener situaciones que no tenemos mucho presupuesto, se vuelven a veces problemáticas más fuertes. Yo sí les recomendaría que usaran tecnología que estuviera soportada. Se los voy a platicar con dos casos. Un caso fue, no sé si vieron las noticias, que un antivirus de estos gratuitos, que no les voy a decir el nombre para no alertarlos a todos, pero estos antivirus gratuitos que se distribuyen en el Internet, que dicen ser gratuitos siempre, se detectó que traen un password stealer integrado en su código. ¿Qué significa esto? Que hay un monitor que está verificando todos los passwords que yo y usuarios que estoy tecleando y los está copiando. Entonces, mi solución de seguridad se vuelve un problema de seguridad. Y eso no lo sabemos porque no tenemos alguien que soporte y que en algún momento se responsabilice por ese tipo de situaciones. Sí es gratuito, si lo queremos ver así, pero es gratuito que te roben tus passwords también. Entonces, eso se vuelve complicado. Y la otra situación es que si yo pongo soluciones gratuitas precisamente para ahorrar menos pesos, a veces estoy cuidando los centavos y perdiendo los pesos. ¿A qué me refiero? Imagínense el nivel de operación. Yo cuando regularmente le presento a una empresa una solución de seguridad,
A veces me dicen, oye, es que no tengo dinero para invertir, oye, es que no sé qué. Y yo sé que probablemente lo tienen, pero no lo quieren diferenciar hacia allá, no lo quieren dividir hacia allá, porque consideran que no es importante invertirlo. Pero cuando les pregunto, oigan, está bien, ustedes están muy bien, ¿cuál es el valor de los datos que ustedes tienen o cuál es el activo más importante? Casi siempre me dicen los datos o la operación o alguna cosa relacionada al negocio, mi base de datos, mi información de inventarios, mi X cosa, y le digo, ponle un valor en pesos. Y me dicen, ok, el valor en pesos. Hay algunos que se quieren ver muy valiosos y dicen, no, mi valor en pesos son $2 millones. Hay quien dice, no, pues mi valor en operación es 1 millón de pesos. Aún en los dos casos, la pregunta es, ¿tú prefieres poner en peligro ese valor por invertirle o dejándole de invertir a lo mejor a algunos miles y dejar de proteger esos millones que tienes ahí? Entonces, creo que aquí más bien es un poco el enfoque. Sí, yo entiendo que a veces no se tiene dinero, yo entiendo que a veces no se tiene la disponibilidad de los recursos, pero tenemos que priorizar. Como les había comentado hace rato, lo más básico de priorizar es a lo mejor el antivirus, a lo mejor la VPN, pero si yo tengo más capacidad de hacer más cosas, ¿por qué no empezar a asegurar más la situación de a lo mejor tener un respaldo, a lo mejor tener quitados mis datos, a lo mejor tener ese elemento de comunicación específica que me permita hacer que los datos sean accesibles solamente por quien deba accederlos? Entonces, como todo esto no es algo que se compre como ya hecho, esto no es un coche que ya lo compramos con aire acondicionado, clima, elevadores y 20,000 cosas, sino esto es algo que vamos construyendo en el camino. Pero la cuestión aquí es tener claro hacia dónde vamos y cómo lo vamos a construir para que entonces nosotros podamos tener la capacidad de tener una meta a la cual queremos llegar e irla cumpliendo poco a poco, con diferentes situaciones, con diferentes cosas que me permiten ir, digámoslo, llegando paso a pasito hacia ese lugar a donde yo quiero estar, que es estar más seguro. ¿Ok? Que la codificación y decodificación en base 64 para archivos de datos que se intercambian a través de una VPN entre dos puntos que se considera que es seguro suficiente. Bueno, aquí ya hablamos de cosas muy técnicas, pero se las contestamos sin problema. En este caso, la codificación y decodificación que estamos trabajando está basada en algunos algoritmos. Es segura, pero segura vamos a verlo. Disculpen que me meta un poco la cuestión técnica, pero se los explico de la manera más fácil posible. Hay algoritmos de comunicación para establecer esa forma de encriptar los datos, esos algoritmos para encriptar. Y esos algoritmos tienen una situación de vida en la cual vamos a empezar los algoritmos iniciales. Un algoritmo se llamaba DES, otro se llama 3DES, otro se llama AES. Y tienen una cierta cantidad de bits, en este caso hablamos base 64, me dicen, pero esa cantidad de bits es lo que hace la diferencia entre qué tan fuerte es el cifrado o no. Pero casualmente nosotros intercambiamos unas llaves a través de la VPN y esas llaves son las que establecen el nivel de cifrado. Si yo le pusiera un nivel de cifrado bajo, sería susceptible a que alguien lo pudiera romper. Pero algo que podemos agregar es un factor extra. ¿Cuánto tiempo se tarda en romperse? Por ejemplo, para que tengan una idea, hace un tiempo se analizó que romper un cifrado de 3Ds, que era un cifrado más o menos estándar en su momento, se tardaba alrededor de 8 horas con una computadora buena. 8 horas puede romper ese cifrado. Se redujo ese tiempo a, en este caso, 2 horas. Entonces, con 2 horas podríamos romper ese cifrado. Pero, ¿qué es lo que hicieron la mayoría de las empresas que están en esa situación y que conocen de lo que están hablando? Dicen, pues yo sigo usando 3Ds, pero lo que voy a hacer es que le voy a poner que las llaves se renueven cada hora. Entonces, si tarda 2 horas en que se rompa una llave, pero yo la renuevo cada hora, no me importa que tú estés trabajando, captures mis datos y en algún momento dentro de 2 horas tengas mi llave, porque dentro de 2 horas mi llave ya no es la adecuada, porque yo la cambié hace una. Entonces, es importante y es segura siempre y cuando tengamos consideraciones de lo que necesitamos poner para que lo sea. En este caso, por ejemplo, un factor, el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el antivirus tradicional y un EDR? Bueno, los dos en teoría operan protegiendo el endpoint. Sin embargo, la situación aquí es que uno está basado en firmas, esto es, un virus tiene que ser detectado, como todo, generada una vacuna, hablando ahorita del entorno de salud, generada una vacuna y entonces lo podemos detectar y eliminar. Pero ¿qué pasa si no ha sido detectado y no se puede obtener una vacuna? Pues entonces probablemente el virus va a pasar. Pero ¿qué pasa
que ese virus va a tener un comportamiento típico en nuestra máquina. Vamos a hablar, por ejemplo, el caso más común que todo el mundo puede entender, ransomware, encriptar nuestra máquina. Ustedes saben que una oleada de ransomware gigantesca, famoso WannaCry, ¿no? Pero el WannaCry tuvo al menos 30 variantes, pero todas hacían lo mismo, que era encriptar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los nuevos antivirus de nueva generación? ¿Qué es lo que se hizo? Los EDRs lo que hicieron es, basados en el comportamiento de los archivos que estaban bajando hacia su máquina, a lo mejor no tienen una firma que diga, esta es la variante 35 o 21 o 18 del WannaCry, pero dicen, este archivo está intentando encriptar datos, este archivo está intentando borrar mi shadow copy, este comportamiento es típico de un elemento de encripción, ¡pum!, lo detengo y no dejo que se ejecute. Entonces, en ese sentido, el EDR tiene una situación más allá, pensada en la situación de analizar el comportamiento de la máquina y de los archivos que se están poniendo en ella, los ejecutores que están haciendo en ella. Por lo tanto, una diferencia entre el EDR y el antivirus es que uno trabaja a través de, vamos a pensarlo así, a través de elementos que sean firmas, sino en este caso lo está haciendo a través de elementos de comportamiento. ¿Qué es lo que está haciendo para poderlo trabajar? Que sí es muy demandante el tener todos los datos encriptados. En realidad, como todo, nada es gratis en este mundo, es relativamente demandante, pero si tenemos una referencia de que antes encriptar datos era muy complejo y muy difícil, ahora casualmente se ha vuelto mucho más accesible y los procesadores son mucho más potentes y ya el nivel de demanda que se hace hacia el procesador es mucho menor. Entonces, ahora sí es posible tener equipos encriptados o archivos encriptados sin que afecten demasiado el performance del equipo y que me va a permitir tener este tipo de seguridad. En ese sentido, creo que ya no hay mucha situación que por cuestiones de demanda se tenga que desechar ese tipo de situaciones. ¿Qué diferencias hay entre VPN y acceso basado en contexto? Les hablaba de que esta tendencia de acceso basado en contexto es nueva. Esto está pensado en la parte de, vamos a decirlo así, una VPN es solamente establecer un canal seguro de comunicación entre un punto A y un punto B. En este caso, a través de Internet, por ejemplo, desde mi máquina hacia mi oficina. Pero una vez que llega a mi oficina, si yo no tengo los controles adecuados de este lado, yo puedo acceder a toda la red. Pero ¿qué pasa si yo lo hago con accesos basados en contexto? Yo digo, cuando está fuera de oficina solo puede acceder a A, B, C, pero cuando está dentro de la oficina puede acceder a toda la red. Entonces ahí hablamos de que el contexto cambia, la posición cambia, las situaciones donde me conecto cambia. Imagínense que, por ejemplo, acá es una máquina que no es mi máquina de la oficina, sino es una máquina personal. Entonces el contexto cambia. Desde esa máquina a lo mejor no le doy permiso a entrar a los servicios críticos de mi empresa, sino solamente a los operativos sencillos. Entonces, esa es una diferencia entre un acceso basado en contexto a un acceso a través de una VPN. VPN más está pensado en la parte de asegurar el canal, más que los datos y más que hacia dónde está llegando, sino asegurar el canal de comunicación entre dos puntos. Aquí en la parte de acceso basado en contexto estamos hablando de basado en características que tenga el cliente, que pueden ser muchas, voy a determinar hacia dónde sí y hacia dónde no puede tener conectividad. Les agradezco mucho que hayan estado en este seminario. Espero les haya servido, espero les haya funcionado este tipo de información y les ayude a ustedes para que si son distribuidores tengan más negocio. Y por el otro lado, si ustedes son usuarios finales, tengan la capacidad de pensar en todo esto. Espero que nos volvamos a ver en un pronto tiempo. Muchas gracias.